El día de hoy te voy a enseñar este desarrollo de este proyecto. Muchos de ustedes han estado en la masterclass en vivo en directo conmigo, ¿no es cierto? Desarrollando este proyecto. Así que el día de hoy te voy a empezar a desarrollar paso a paso, pieza por pieza. Sé que muchos de ustedes se han perdido en el camino, pero bueno, vamos a desarrollarlo. Bien, algunas de las piezas ya lo hice, incluso el plano. Así que mire en mi canal, en videos anteriores, ahí lo van a encontrar. Muy bien, vamos a empezar entonces con esta pieza de aquí. Este es un eje, ¿ya? Esto es realmente sencillo, puedes hacerlo de varias formas. Yo lo voy a hacer mediante revolución. Muy bien, entonces voy a escoger aquí alzado, ¿no es cierto? Para poder desarrollar voy a hacer croquis línea punto medio, desde el origen, horizontal. Bien, y vamos a empezar a crear el croquis lo más proporcional posible. Así es. ¿Ya? Lo más proporcional posible. Y lógicamente, esto tiene que ambos lados, colineal, ya tiene que tener, ¿no es cierto?, las medidas por igualdad. Ya, igualdad. Muy bien. Las líneas constructivas, ahí estamos. Vamos a poner 19 milímetros. Bien. Y aquí 80 milímetros. ¿Listo? Vamos a colocar todas las medidas que corresponde y sobre todo las medidas que nos dice acá 25, ¿no? Bien, entonces acá hay que tener muy en cuenta algo, ¿ya? No es bueno, ya les he dicho desde un inicio, dejar insuficientemente definido un croquis, ¿no? O sea, siempre los croquis tienen que quedar definidos. Si es que no está definido es porque falta bien una relación de croquis o un acotado, ¿no? Una de los dos. Muy bien, entonces en este caso ya está completamente definido, nos dice en la parte inferior del programa también. Así que vamos a hacer la parte de revolución base saliente. Poner que sí aquí para que cierre automáticamente. Y prácticamente ya tengo la parte fundamental, ¿no? La parte esencial, o sea, todo lo sólido. Ahora vamos a hacer la parte de las eliminaciones de materiales. Así es, mis estimados, así de sencillo es este eje. Parece difícil, pero no lo es. Sé que muchos de ustedes están empezando con el programa. Yo les entiendo porque nadie empezó experto, nadie ha empezado a dominar el programa bien, nadie nace sabiendo. Pero ¿cuál te va a ser diferente de los demás? Es que ustedes no se tienen que rendir, practicar todos los días, ¿entiendes? Ese es el secreto, mi estimado, no hay otro. Porque solamente si vas a practicar un día o 2 días y vas a esperar resultados, como a mí, como resultados parecidos a mí, para yo tener estos resultados no es que yo he practicado un día, voy más de 14 años con el programa. Bien, entonces no es de un día para otro, mi gente. Ya es un proceso y no vayan a pensar ustedes que yo, porque tengo años también al programa, domino al 100%. Yo sigo aprendiendo todos los días nuevas técnicas, nuevos secretos, nuevos trucos, todos los días. Bien, entonces ustedes también tienen que estar en ese proceso constante porque no hay otra, mis estimados, no hay otra forma de crecer. ¿Ya? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es practicar. Y es por ese motivo les estoy dando, ¿no? Le he abierto mi programa de entrenamiento más completo y avanzado, donde enseño y aplico durante más de 14 años en el mundo de los proyectos. Así que ahí te voy a revelar muchos más truquitos que les estoy dando aquí. Ya, cualquier información detallada para que te puedes unir a mi equipo, a mi grupo de SolidWorkers Imparable. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link para que tú mires el temario completo. Y si es que ya estás listo, también te puedes inscribir, compras el programa y estás dentro. Ya te contactas conmigo y te uno a mi grupo WhatsApp privado de alumnos. Así que te espero dentro. Toda la información está abajo en la descripción de este video. Así que seguimos, mis estimados. ¿Bien? Bien, como les mencioné, en este caso vamos a realizar, ¿no es cierto?, un asistente de taladro, ¿ya? Que nos está indicando acá en temas, ¿no? Las medidas, ¿no? En este caso las medidas. ¿Cuánto me está pidiendo aquí? El asistente de taladro. Bien. Me está pidiendo la profundidad, ¿no? Ok, vamos a hacer entonces aquí hasta la profundidad especificada. Primero voy a cambiar, ¿no?, el tema de
de lo que es el estándar. Bien, primero tenemos que cambiar el estándar. ¿Qué estándar es? ANSI Metric, DIN, ISO, tal vez ANSI Inch, ¿no es cierto? Hay que ver eso. Bien, entonces en este caso por temas didácticos voy a colocar a ANSI Metric y el tamaño según lo que me dice M8, ¿no es cierto? Perfecto, M8 por 1.25. Muy bien, entonces aquí vamos a elegir, ¿no? 6.8, eso viene a ser el diámetro, que ya sale automáticamente. Acá va a ser hasta una profundidad, ¿ya? Vamos a colocar acá profundidad, ya hasta 20 milímetros. Vamos a colocar profundidad de 20 milímetros. Dentro de la profundidad de una broca no entra el macho todo, siempre entra un poco menos, así que acá según el plano me dice 15. Ok, perfecto, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es posicionar. Vamos a posicionar sin necesidad de agregar acá croquis 3D. Eso es en otro ejercicio, les voy a enseñar cómo funciona croquis 3D. Y acá lo único que voy a hacer es relacionar, ¿no? Relacionar ciertos puntos. Muy bien, hacer relacionar ciertos puntos. Diámetro 30, ya, ok, ahí estamos, perfecto, listo. Matriz circular, muy bien, matriz circular de operaciones, bien, y vamos a seleccionar aquí, ¿no es cierto? 4 unidades, bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es esto pasarlo hacia el otro lado, porque son simétricos. Y todavía antes de pasar, muy importante, hacer este agujero que ven acá. Es un agujero de profundidad 25, pero este agujero no hay que hacerlo con extruir corte. ¿Por qué les digo eso? Porque el extruir corte, cuando es agujero ciego, te sale, ¿no es cierto?, sin ese sobresaliente que deja una broca al momento de mecanizado. No es un ángulo de salida que, bueno, se hace de acuerdo al tipo de material. Eso se llama el ángulo de corte, ¿no? El ángulo de desbaste de una broca para poder eliminar material. Entonces ese ángulo es importante dejarlo ahí porque eso representa que es un agujero mediante un taladrado, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo ahí y sobre todo aquí hay que hacerlo de acuerdo a lo que nos dice el plano. No es un extruir, muchos quieren hacer extruir corte y dejarlo así, ¿no? No es así, ya, eso no todo se hace por extruir corte. En asistente taladro mismo existe una opción aquí donde me menciona que es taladro. Dentro de taladro tenemos acá los márgenes de taladro y vamos a elegir en este caso M10, ¿no? Ahora, el tamaño personalizado de M10 es importante tener en cuenta el M10, ¿no es cierto? Lo que nos está manejando acá cuando trabajamos con estas configuraciones, el programa asume que va a pasar un perno de M10 y eso hay que tener en cuenta bien. Entonces por ese motivo aquí lo voy a yo colocar, lo voy a redondear. Como esto es un agujero de broca, no es un agujero roscado, así que voy a redondearlo. Bien, hasta la profundidad especificada, claro que sí, este tiene una profundidad especificada, no es pasante. ¿Cuánto me dice que tiene que tener ahí? 25 milímetros, ¿no es cierto? 25 milímetros. Perfecto, vamos a posicionar entonces ahora sí, lo mismo, ¿no? Posicionamos en el mismo. Aquí sí necesito agregar una línea constructiva, ya que eso me va a ayudar a mí a definir, ¿no es cierto? Me va a ayudar a definir. ¿Cuánto tiene acá? 30 grados, ¿ya? 30 grados, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? 45 grados, ¿no es cierto? Perfecto, ahí lo tenemos, ¿ya? Excelente, mis estimados. ¿De cuánto de diámetro tiene que tener esto de acá? Hay que comprobar, 10 milímetros. Matriz circular, ¿no? No hay que hacer todos los agujeros por hacer, porque yo quiero. No es así. Bien. Muy bien. Excelente. Ahí lo tenemos. Eje de giro lo vamos a hacer en la cara. Puede ser ejes temporales también. O puede ser una arista circular. O un agujero también, ¿no? Una cara circular, ¿no? Completa. ¿Ya? Y se hace también, ¿no? Perfecto. Ahora, estos 4 componentes. Muy bien, entonces ahora lo único que vamos a hacer, por eso es fundamental acá dominar lo que es la intención de diseño. La intención de diseño, mis estimados, es muy importante tener en claro, ya, la intención de diseño es que ustedes sepan en qué momento se puede modificar el componente y en qué momento no, en qué momento sí, en qué momento no. Y sobre todo pensando que cualquier modificación que yo realice
ya se pueda o no pueda romperse las relaciones de croquis o las relaciones de posición si estamos en ensamblaje. Y también sobre otro lado, los planos primarios, donde lo puedo usar correctamente. ¿Estamos? Entonces en base a eso, vamos a realizar por aquí, ¿listo? Todo el posicionamiento de todos los agujeros hacia el otro lado. Recuerden que aquí existe un chaflán, ¿no? De 1.40, 1 por 45, y eso también lo vamos a hacer. Pero en este caso lo voy a hacer para ambos lados, porque recuerda que yo pudiera haberlo hecho antes, ¿no? 1.45, ¿no? 1 por 45 grados. ¿Bien? Entonces ahí lo tenemos, miren, fíjense, ¿no? Ahí lo tenemos posicionado y listo. Ahí está. Perfecto. ¿Qué nos pide? Y es lo que ustedes tienen que hallar. Les pide el peso, pero el peso no va a salir si no agregas material, así que vamos a agregar el material que nos pide. Dice 1045, ¿no es cierto? Vamos a ISI 1045, voy a aplicar y vamos a pesar esto, ¿no? Vamos a propiedades físicas. ¿Cuánto pesa? 14.931.97. Eso debería pesar, pero ¿qué dice acá en el programa? 14.937. O sea, me debería pesar 31.92, pero me está pesando 37. Entonces hay una diferencia como de 6 gramos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Dónde podría estar la falla? Ahora viene la pregunta. Bueno, la falla podría estar justamente en los agujeros, porque necesitamos eliminar material. Y eso lo voy a hacer con esta opción que ven acá. Porque una cosa es acotar hasta la punta de la broca y otra cosa es acotar solamente la parte del reborde, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a verificar aquí. 14.930. Estamos bien, estamos dentro de las tolerancias. A 32, a 31, estamos 1 milímetro de tolerancia, ¿no? Bien, ¿qué más necesitamos saber optimizar? ¿Qué necesitamos? Porque ya nos hemos pasado material, ¿no? Nos hemos pasado. Bien, puede ser aquí, ¿no? ¿Sí? Puede ser aquí, para que pueda eliminar material. No, aquí está bien. ¿Ya? Y con eso terminamos esta sesión, mi gente. Muy bien, perfecto. ¿Estamos dentro de la tolerancia? Sí, estamos dentro. Y ahora, si tú quieres aprender más sobre esto, porque esa es una parte nada más del todo el proyecto, recuerden que tienen que estar siempre atentos a los grupos de WhatsApp, que les voy a estar dejando también por acá abajo, ya, para que tú te registres y cualquier información de primera mano, tú vas a ser el primero en recibir por el grupo WhatsApp. Y estimados, el celular que tenemos en la mano a veces, ya, muchos de ustedes hay que tener muy en cuenta usarlo, ¿no? Usarlo correctamente. Tampoco no te vas a meter a todos los grupos por haber, habidos por haber, ¿no? Sino es ingresar a los grupos que tú quieres aprender y sobre todo ahí está la comunidad también de los que realmente que sí quieren aprender. Igualmente abajo también está mi grupo de Telegram. Únanse para que puedan recibir toda la información. Así que les veo, mi gente, hasta el siguiente video. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para poder recibir todas las informaciones futuras. Nos vemos en el siguiente video.